Esto es Lucas Abrec desde la colina de Ares. Les presento una introducción al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, o AIA por sus siglas en inglés, Artificial Intelligence Act, en español denominada Reglamento de Inteligencia Artificial, RIA, según la denominación de actos normativos de la Unión Europea. Toda norma debe abordarse en dos etapas, una preparatoria que he denominado de desarrollo del pensamiento hermenéutico y una segunda en la cual se aplica esa preparación, que es ante todo de criterio y uso de lógica. Aquí solo trataremos someramente la hermenéutica, lo cual queda para un video independiente. Unos elementos fundamentales son los siguientes. Lo primero es tener claro qué vamos a interpretar, lo que supone dos momentos. Uno de identificación del tenor literal del texto del cual nos vamos a ocupar y otra de entendimiento del mismo. Lo principal, además de evitar sesgos, vea mi video sobre sesgos, es asegurarnos de que sabemos de lo que hablamos. Es decir, hay que partir de las definiciones objetivas, de los términos de la materia de la que nos vamos a ocupar, tal como nos enseña Cicerón ya hace más de 2000 años. ¿Qué es hermenéutica? Usualmente se asocia con la interpretación de textos, aunque en rigor uno podría pensar en una hermenéutica de mayor amplitud, como expongo en mi libro La tragedia de la sociedad sin criterio. Para este video, la hermenéutica es la interpretación de textos y se originó en la interpretación de textos religiosos, como nos recuerda Umberto Eco en La búsqueda de la lengua perfecta y nos muestra el diccionario de la Real Academia. Hermenéutica es la ciencia de interpretar un texto considerando el contexto de la creación, el contexto de los destinatarios y el contexto del mensaje. Exploro un poco más esa materia en mi video Introducción a la hermenéutica, que espero subir pronto. Con estos breves comentarios, vamos a la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Lo que sigue son recomendaciones generales para la lectura de la ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea. No es una exposición exhaustiva, sino una presentación de elementos a partir de los cuales cada quien puede abordar por su cuenta la norma. Es como un mapa que permite moverse en unas complejas autovías. Es una ley de la Unión Europea, no de Europa. Hay países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, como Inglaterra, la cual se salió en el famoso Brexit. Suiza, por ejemplo, no es miembro de la Unión Europea, aunque tiene suscritos varios tratados con esta, de modo que en la práctica muchas normas de la Unión Europea le aplican. Pero, ¿cuál es el texto que debemos usar? Todo ejercicio hermenéutico de textos debe fundarse en el mejor texto posible. En el caso de normas, debemos referirnos al texto oficial. En nuestro caso, este se presenta en el servicio Eurlex. Este es el aspecto que tiene el texto oficial. Todos los enlaces que menciono están disponibles en la nota de mi blog, donde está el material de apoyo. En un momento les indico dónde exactamente. ¿Por qué es necesario usar el texto oficial? Si usan fuentes secundarias, aunque sean valiosas, como la de la parte de abajo, que recomiendo para navegación en hipertexto, por la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, puede contener discrepancias con el texto oficial. Aquí un caso. Noten cómo en la fuente secundaria se cambia el término uso general por propósito general. Ninguna variación textual debe tomarse con ligereza. Todo concepto depende de las palabras exactas que lo describen, de modo que siempre debemos atenernos al texto oficial para interpretación. Hay palabras cuya variación causa un impacto enorme a la interpretación. La ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea no abarca todos los escenarios en que se use la inteligencia artificial. Hay exclusiones, como los desarrollos en curso, salvo cuando se hagan pruebas en escenarios reales. Tampoco para ciertos usos militares, ni afecta a la posibilidad de que cada país miembro, Estados miembros, pueda proporcionar para sus nacionales reglas específicas. Estas son las ayudas que les propongo para interpretación de la ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea. No olviden que la perspectiva de este video es hágalo usted mismo, es decir, que cada quien forme su propia opinión al respecto, aprovechando las herramientas que se proponen u otras, por supuesto. Llegar a conocer con alguna profundidad la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea supone conocer además otros aspectos de la legislación de este bloque económico, lo que requiere quizá de un taller teórico práctico presencial de 16 horas al menos aproximadamente. Está la nota en mi blog arcayos.com. Pueden llegar al blog también por pedronel.com.
El enlace directo a la nota está en pantalla. Allí se encuentran los enlaces a los documentos sugeridos como apoyo y otras referencias de utilidad. Entre los materiales de apoyo está CO2, un modelo de conocimiento, Knowledge Model, que elaboré con CMAP Tools, la herramienta para mapas conceptuales de Florida Institute for Human and Machine Cognition de la Universidad de West Florida. Iremos a ese modelo en unos momentos. El otro es el sitio para navegar en hipertexto, el texto de la ley, el explorador de la ley de inteligencia artificial. En el sitio Exploración y hipertexto de la ley hay un buen resumen de la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Pueden usarlo como complemento y como herramienta para moverse entre los diferentes artículos, considerandos y anexos de la ley. Este enlace de luego está en la nota de mi blog. A continuación, unos elementos fundamentales para la comprensión de la ley, además de los que ya se han mencionado. Al pensar en inteligencia artificial, tengan presente que es software. Olviden Hollywood. La inteligencia artificial ni piensa, ni tiene valores, ni menos capacidad de autoconciencia. Para una idea correcta de lo que es inteligencia artificial, les sugiero mi video La inteligencia artificial en contexto. Cuando piensen en inteligencia artificial, no se quede en la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, gracias a la cual desde 2019 la inteligencia artificial se hizo popular. Aunque la inteligencia artificial está en uso desde los años 50 y ya en los 70 existían aplicativos funcionales. Hay dos grandes categorías de inteligencia artificial. La robusta no existe y la estrecha, entre las cuales está la generativa y las otras aplicaciones en uso hace años. Esta es la única clase de inteligencia artificial que existe ahora, la estrecha. En el caso de los chatbots como ChatGPT, son solamente programas que correlacionan términos, nada más. Insisto, no piensan y menos saben qué es la verdad o qué es un valor. No olvide además que los chatbots alucinan, por lo cual no son confiables. Al respecto, mi video sobre alucinaciones de inteligencia artificial. Una vez elimine toda idea deformada de la inteligencia artificial, puede comenzar a abordar la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial partiendo de las definiciones en el artículo 3. Algunos términos definidos serán mencionados aquí. Un ejemplo, hay definiciones como esta. ¿Qué es un sistema de reconocimiento de emociones? Es un sistema de inteligencia artificial destinado a distinguir o inferir las emociones o las intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos. Noten que se habla aquí de sistema. En la ley hay dos conceptos claves, sistema y modelo de inteligencia artificial. Ya hablaremos de esto. Esta definición es posible que se extiendan a otros sectores tal como comentó ahora, o bien se apliquen en otros países como referencia en los casos en los cuales se quiera discutir algún tema normativo relacionado con inteligencia artificial o bien algún debate judicial se quiera resolver. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea tiene como línea conductora la perspectiva de riesgos, es decir, supuesto un sistema o un modelo de inteligencia artificial, ¿qué riesgos deberían considerarse? Eso es lo que ustedes hallan en la ley. Eso justifica que en el artículo 3 se haya definido qué es riesgo. No olviden que si una ley define un término, esa definición se vuelve obligatoria para interpretar la ley. Por otra parte, visto que en realidad la ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea tiene efectos en muchos sectores, no es imposible que las nociones de la ley se extiendan a ellos, en el marco de la Unión Europea. Ahora otros elementos conceptuales de nuestra aproximación. Trataremos de ver el bosque y algunos árboles para que posteriormente cada quien visite por su cuenta el texto. Observen que leído el encabezado de la ley, se observa que se trata de dos cosas, de la armonización de normas sobre inteligencia artificial y la modificación de reglamentos y directivas de la Unión Europea. Veamos muy por encima de qué tratan esas otras normas mencionadas aquí. Estas son, en lo básico, las materias de las normas mencionadas: aviación, vehículos, equipos, marinos o agrícolas, etc. O sea que esta es la otra parte que trata la ley. En realidad no es solo de la armonización de las normas de inteligencia artificial. ¿Qué es eso de norma armonizada? Debemos entenderlo en el contexto de la Unión Europea. Una norma es una especificación técnica adoptada por un organismo de normalización reconocido, según lo establece el reglamento que se indica allí en pantalla. Entonces, ¿qué son normas armonizadas? Son aquellas que han sido adoptadas por un organismo europeo de la normalización sobre la base de una solicitud presentada por la Comisión y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Para entender qué son normas sobre estándares, sugiero ver este video de la Organización Internacional de Estándares, ISO. La ley sobre inteligencia artificial se relaciona entonces con muchas otras normas,
y para su entendimiento a fondo exige considerar otros reglamentos y directivas, no solo los mencionados en el texto, sino los que cubren sectores especialmente relevantes como es el derecho del consumidor. Por ello, se trata de una norma de amplísimo alcance. La ley tiene poco más de 400 páginas. Tiene 180 considerandos, 103 artículos y 13 anexos, todos relevantes y relacionados. Los artículos se dividen en capítulos, estos a veces en secciones, y cada artículo puede tener puntos, no se dice numerales, o apartados, los cuales a su vez pueden tener puntos. Por ejemplo, en pantalla ven la definición del sistema de inteligencia artificial, que consta en el punto 1 del artículo 3, el importantísimo artículo de definiciones. Este es el modelo de conocimiento en CMapTools que les mencioné. Un modelo de conocimiento es una colección de mapas conceptuales. El que ven es el principal, con enlaces a diferentes elementos multimedia. Aquí solo enlaza a otros mapas conceptuales y a documentos, pero podría ser a videos o piezas de audio. Solamente dice mapas conceptuales adicionales del articulado, los anexos y las definiciones. Son aproximaciones conceptuales no exhaustivas. Ustedes pueden crear sus propios mapas con CMapTools. Es gratis. De este lado está el texto de la ley. Lo demás es contexto. Cosas como la ubicación de la ley sobre inteligencia artificial entre los aspectos que se relacionan con ella, como su ubicación temática. También se mencionan algunos aspectos de la Unión Europea como organización. En todos los casos, hay enlaces a documentos en cada materia aludida. Les sugiero primero estudiar el mapa conceptual principal antes de adentrarse en los mapas conceptuales de articulado, anexos y definiciones. Esa imagen puede imprimirse en tamaño folio completo, si quisieran tenerla en su pared para recordarla como un gran conjunto de elementos relacionados en el marco de la normatividad de la Unión Europea. ¿Quiero una puerta de entrada al texto? Ya se las indiqué. Las definiciones. Así que puede comenzar estudiando el artículo 3. Seguro que a partir de allí puede entender mejor toda la propuesta teórica que supone la ley. Este es un mapa conceptual de definiciones. No se incluyen todas, son más de 60, pero permite ver que se relacionan entre ellas mismas con efectos que solamente pueden captarse con el estudio e interpretación del texto completo. Ya volveremos sobre este mapa y los otros en la siguiente sección del video dedicada exclusivamente al modelo de conocimiento que elaboré en CMapTools. Un primer mapa que contiene los elementos de contexto para la aproximación de la ley y del cual se puede navegar tanto a los documentos relacionados directamente con la ley como a los otros mapas conceptuales que componen este modelo de conocimiento. Tenemos solamente 3 mapas conceptuales. El de articulado, pues se navega así, se regresa. Bien, retrocediendo como se hace en una navegación normal por internet, como haciendo clic en estos iconos. Entonces, en cuanto al mapa conceptual principal, lo que tenemos es que, como todos los mapas conceptuales en CMapTools, se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha. Entonces, esta ley tenemos aquí la fecha de aprobación y aquí está la noticia, el documento, y que se denomina reglamento. Al decir que se denomina reglamento, podemos ir a qué es un reglamento de la Unión Europea con el fin de entender de qué se trata. La ley de la Unión Europea apunta al mercado interior, también se comentó eso. Este mercado interior contempla un mercado único digital que se apoya, por ejemplo, en los servicios digitales, que tiene por supuesto su propio reglamento al cual ustedes pueden llegar por acá. Este mercado digital único se apoya en una estrategia europea de transformación digital, que también incluye la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales. Esto abarca plataformas digitales como Facebook, Google o Amazon, que también tiene como propósito, entre otros desde luego, atacar lo que es nocivo e ilícito. Y aquí les apunté a un documento que nos ilustra sobre este tema. Ahora bien, esta ley tiene unas condiciones de ejecución en las cuales va a participar la comisión según el reglamento, lo cual ustedes pueden explorar yendo a este otro documento. Entonces este modelo de conocimiento se compone de este mapa conceptual, de uno sobre el articulado, de otro sobre los anexos y de otro sobre definiciones. Dado lo anterior, solo resta recordarles que para llegar a los documentos de apoyo que reposan en mi post sobre la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, pues ustedes navegan acá.
En materia de articulado, solamente mencionaré ahora que lo que hice fue desglosar los capítulos para que ustedes tengan una visión general. Una estrategia típica para abordar documentos complejos es abordarlo mediante los títulos de sus diferentes capítulos, diríamos sobre sus acápites. Este articulado se vincula a otros reglamentos, como estos, que ya se mencionaron un poco más atrás. Entonces ya es que ustedes mismos exploren aquí según su gusto. Vamos a la parte de anexos y vamos a terminar luego en la parte de definiciones. En los anexos simplemente lo que hice fue presentarlos de esta manera, es decir, incluyendo sus títulos. Noten que estos mapas conceptuales se pueden enriquecer de muchísimas maneras, tanto apuntando a mapas conceptuales individuales en cada uno de estos anexos, o bien aquí mismo agregando cosas como enlaces al texto. En el mapa conceptual de definiciones encontramos algunas, son más de 60 definiciones. Pero en principio, ¿qué debemos recordar nosotros? Lo primero, que una cosa es un modelo de inteligencia artificial y otra un sistema de inteligencia artificial. Los artículos hablan a veces de uno, de otro o de los dos. Por ello, aquí ustedes hacen clic y llegan a la definición de sistema y de modelo. Aquí los coloqué en orden numérico, como están presentados, aunque en rigor debería ir primero modelo que sistema. Pues un modelo de la propuesta de inteligencia artificial que puede ser desarrollada para diferentes propósitos. Cuando es desarrollado, entonces ya hablamos de un sistema de inteligencia artificial. Otra definición importante es la de riesgos, que ya habíamos mencionado antes. Como quiera que riesgos son, digamos, el espinazo de la conceptualización de la misma ley. Al hablar de riesgos se habla de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En este caso que tenemos es una noción, no una definición. Esto no está en el artículo 3, pero debo incluirlo aquí porque hay que dar este viaje a este capítulo para regresar al artículo 3. En este caso no se trata de una definición, sino se trata de unos requisitos que al cumplirlos pues hacen que un sistema sea de esta o de otra manera. En lo que tiene que ver con otros conceptos definidos en el artículo 3, este es el único caso de noción que no está en las definiciones. Porque lo demás, por ejemplo, incidentes graves. Incidentes graves está definido aquí. Un incidente grave es aquel en el cual muere una persona, se perturban infraestructuras críticas, se incumplen obligaciones relacionadas con temas de derechos fundamentales o se causan daños graves a la propiedad o al medio ambiente. Entonces así tenemos que un modelo de inteligencia artificial desarrollado por lo que se llama un proveedor. Esa definición está allá. Y un proveedor funciona de tal manera que tiene unos representantes autorizados bajo su mandato, bajo sus reglas, ¿no? Este representante autorizado, otra definición y otro concepto que está allá en el artículo 3 de la ley, debe estar en la Unión Europea. Y desde luego este representante debe ajustarse a la ley de la Unión Europea. Todo sistema de inteligencia artificial, todo sistema, no todo modelo, debe estar concebido para una finalidad prevista por el proveedor, quien debe proporcionar instrucciones de uso al responsable del despliegue. El sistema de inteligencia artificial es usado por un responsable del despliegue. Un sistema de inteligencia artificial puede entrar a la Unión Europea con un importador, que también puede ser operador. Noten que el proveedor también puede ser operador o el responsable del despliegue. Y quien comercializa es un distribuidor, que a su vez también puede ser operador. Y el sistema de inteligencia artificial, cuando es puesto en servicio, se tiene que es su primer uso. Y entonces estos sistemas, cuando son de alto riesgo, deben cumplir una evaluación de conformidad. Así las cosas. Con todos estos elementos que les he presentado y de modo somero, tanto en esta parte de la presentación como la previa, ustedes ya pueden abordar por su cuenta la ley de la Unión Europea de Inteligencia Artificial. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.